El sindicato de manteros es un sindicato que no debería existir, puesto que se trata de un sindicato que lo que hace es una actividad ilegal, convocó una carrera de manteros, financiada y promovida por el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros estamos esperando la carrera de carteristas, que supongo que será la siguiente, y luego pues la carrera de los machetes, ¿no? Ensuciar todo lo que quieren y más. Defecan, orinan, residuos de todo tipo, plásticos, cartones. Allí no respetan las ordenanzas, evidentemente, porque son ilegales. Hemos visto cómo los manteros han hecho barricadas y han cortado el paseo, cómo se ha atacado a periodistas. Hemos visto cómo nos han increpado. Y todo esto con total impunidad. El top manta es un fenómeno que hace muchísimos años que existe y que nadie se atreve a erradicar. Es un fenómeno que, sobre todo en los meses de verano, va más, pero en algunas ciudades como Barcelona, que es una ciudad turística en la que tenemos turismo todo el año, pues el top manta está más fuerte en verano, pero está durante todo el año, no nos engañemos. Solo hay que pasearse por la Plaza Cataluña, por el Paseo de Gracia, por las Ramblas, por cualquier calle céntrica, por la zona de la playa, y veremos cómo, con total impunidad, hay personas vendiendo mercancía ilegal, mercancía falsificada, sin que la policía haga absolutamente nada. Y la policía no es que no haga nada porque no quiera, sino porque no les dejan. Por eso nuestro llamamiento es a la clase política abrir los ojos ante un problema que genera muchísimos problemas. Genera, en primer lugar, un problema de inseguridad, porque hay muchas personas de las que vienen aquí que se dedican al top manta, otras que se dedican a cosas aún peores. Genera un problema de falta de vivienda, porque estas personas, que la mayoría son ilegales, no tienen dónde vivir. Con lo cual, tenemos un fenómeno nuevo en Barcelona, que es el chabolismo. El chabolismo, que se había erradicado antes de las Olimpiadas, vuelve a existir hoy en día en la ciudad de Barcelona mediante tiendas de campaña. Hay muchísimas zonas de Barcelona con asentamientos, con tiendas de campaña, y en muchos casos se trata de estas personas. Luego, además, queremos destacar que esta práctica lo que hace es financiar redes y redes de tráfico ya no solo de personas, porque muchas personas vienen por el top manta, sino de productos falsificados, insisto. Y no se hace nada, la policía no decomisa nada, no requisa absolutamente nada. Y perjudica gravemente, y esto es para mí lo más importante, a nuestro comercio. Un comercio local que vive estrangulado por normativas, por impuestos, vive como puede, subsiste como puede, mientras estas personas en la puerta de su comercio pueden hacer lo que les dé la gana con total impunidad. En el caso de Barcelona, además, tenemos algo que es escandaloso, y es que el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde Collboni, como hizo su antecesora, la señora Colau, se posiciona claramente con los manteros. Es más, recientemente el sindicato de manteros es un sindicato que no debería existir, puesto que se trata de un sindicato que lo que hace es una actividad ilegal, convocó una carrera de manteros, financiada y promovida por el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros estamos esperando la carrera de carteristas, que supongo que será la siguiente, y luego pues la carrera de los machetes, ¿no? Nos parece absolutamente lamentable que el Ayuntamiento de Barcelona se ponga del lado de los manteros, de los que hacen actividades ilegales, siempre del lado de la ilegalidad, y nunca apoya al comercio, un comercio que lo está pasando muy mal, un comercio que no tiene ninguna ayuda y que vive completamente sometido a las normativas y a las regulaciones, a los impuestos. Así. Por desgracia, a Sant Adrià de Besòs sabemos mucho de top manta, además del mercadillo semanal, donde está plagado. Tenemos lo que llamamos popularmente el mercadillo de la miseria, que es debajo de la C31, entre los municipios de Badalona y Sant Adrià de Besòs, por decenas de manteros, vendiendo productos robados, de imitación, o en muchos casos directamente basura. Gonzalo de Oro ha hablado también de chabolismo, y sí, lo hay, en Sant Adrià también hay mucho, y concretamente en este mercadillo también los hay que ya prácticamente viven allí. Se ponen lunes, se ponen martes y se ponen cada vez que quieren. Ensuciar todo lo que quieren y más. Defecan, orinan, residuos de todo tipo, plásticos, cartones. Allí no respetan las ordenanzas, evidentemente, porque son ilegales, están vendiendo de manera ilegal. Lógicamente tampoco pagan ninguna tasa, por lo que generan también esa competencia desleal de la que hablamos. Y tras las denuncias del Grupo Municipal de Vox, a base de denunciar, a base de los plenos, de instancias,
mociones, y cuando ya la situación era insostenible y el pueblo se le echaba encima a la alcaldesa Filomena Cañete, mediante 2 manifestaciones donde también se reclamaba seguridad, porque todo esto también no olvidemos que entraña un problema grave de inseguridad. Estos manteros, en muchos casos, intimidan, violentan a los vecinos, se dedican al robo, en muchos casos, al menudeo. Pues bien, cuando ya la situación era insostenible, pues sí que la alcaldesa se puso en contacto con Nuria Parlón, por fin, como le reclamábamos, y entonces hubo operación conjunta de Mossos, Policía Local de Sant Adrià y Guardia Urbana de Badalona, que hasta el momento lo único que habían hecho es pasarse los manteros de un municipio a otro, unos metros más para allá, unos metros más para acá. Y entonces se hizo una limpia, y durante 2 semanas se vigiló, pero al cabo de 2 semanas se dejó de vigilar, volvieron los manteros, y la situación aún es más grave que la anterior. Nosotros exigimos que se incaute, se identifique y, si procede, se hagan detenciones. Pongo el acento en la identificación porque si se identifica a una persona que está en España de manera ilegal, esa persona tiene que ser devuelta a su país. Una situación límite debido a años de inacción por parte del Gobierno socialista de Pere Granados. Una inacción que ha permitido que se instale en nuestro municipio, en Salou, la mayor organización criminal del Top Manta. Una actividad delictiva que solamente favorece a las mafias que la llevan a cabo y que destruye nuestro comercio local con una competencia desleal absolutamente intolerable, con comerciantes que sí que pagan sus impuestos, que sí que tienen que asumir unos costes que otros no están llevando a cabo. También se está destruyendo la imagen de nuestro municipio, de la capital de Costa Dorada, y también se ha perjudicado la convivencia de los vecinos y la inseguridad de nuestro municipio. Hemos vivido recientemente situaciones con absoluta indignación, pero también con mucha preocupación. Hemos visto cómo los manteros han tomado las calles de Salou. Hemos visto cómo los manteros han apedreado a los cuerpos policiales cuando han ido a hacer actuaciones para devolver la legalidad en nuestro municipio. Hemos visto cómo los manteros han hecho barricadas y han cortado el paseo durante 4 horas. Hemos visto cómo se ha atacado a periodistas. Hemos visto cómo nos han increpado. Y todo esto con total impunidad. Y lo vemos cada día. Vemos cada día cómo los manteros que tienen sus almacenes clandestinos en Salou pasean por las calles de nuestro municipio con total impunidad, con carros llenos de mercancía ilegal, llenos de mercancía falsificada que además apilan y se van distribuyendo por toda la costa. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.